Hola gente, estamos acá en el estudio de Hernán Castro, uno de los grandes bateristas de Caseros, para presentarles para Inteligencia Artesanal la nota de Jorge Gabarrón y Luis Ortellado, que son los autores del libro de Osvaldo Civile, primer guitarrista del heavy metal argentino y guitarrista, por supuesto, de B8. Así que vamos con esta nota. Es un gusto estar acá con ustedes. Me gustaría que por favor se presenten. Bueno, muchas gracias Eduardo por esta invitación. Está muy bueno estar de nuevo en la biblioteca acá de Saspeña. Bueno, yo soy Jorge Gabarrón, Luis Orteliado, somos los autores del libro de Osvaldo Civile. Y bueno, acá, gracias al libro pudimos conocer a Eduardo, un gran amigo de Osvaldo de los años 60, 70. Y nada, estábamos hablando de un montón de cosas y es increíble. Nos estamos entrevistando mutuamente. Sí, la verdad que es un placer conocerte, volver a este espacio y sentir la energía de Osvaldo acá. Osvaldo está sobrevolando esta charla y está acá presente, ¿no? Y aparte de esto, ¿no? Enterarnos de esta prehistoria de Osvaldo. El placer es mutuo. Quiero que lo sepan, ¿viste? Porque tengo muchas preguntas para hacerles, ¿no? Y digo, bueno, ¿viste? O sea, yo me enteré, ¿viste? Hablamos recién fuera de cámara que me enteré de casualidad de todo esto. Como yo creo que las casualidades no existen, entonces, bueno, una casualidad interesante. Encontrarme con ustedes dos, ¿viste? Que, lo sé, me lo contó un pajarito, que hubo antes alguien de ustedes dos que empezó a gestar esta idea. Pero vamos a ir paso a paso. Mi padre era periodista, mirá vos, ¿viste? Un hombre muy conocedor de lo que eran todas las religiones del mundo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Norberto Achinelli. Achinelli. Claro. En realidad era Norberto José Francisco. Un nombre bien largo de aquella época. Yo decía, si me iba a poner ese nombre, bueno, estamos en un problema. ¿Viste? Y era teólogo el hombre. Estudiaba teología. Y entonces me contagió un poco de esas cuestiones que tienen que ver con todas las religiones, ¿viste? Entonces, hablando de eso, parafraseando eso, me gustaría preguntarles cuál es el génesis de todo esto. O sea, y preguntarles esto, está bien, yo los conozco, así de ahora, de conocimiento inmediato, así personal, pero ¿quién es Jorge Gabarrón? ¿Qué tal? Yo soy un músico y periodista que a través de mi vida me dediqué a diferentes proyectos y siempre con resultados dispares, pero muy buenos en algunos casos. Hice un documental en su momento, El Camino de Tico Tico, junto a Alejo Révora, con la gente de Doctor Gonzo, Prensa Impresentable, que es con la que hacíamos la revista, con la que conocí a Orcas, año 2012. A partir de ahí me entero de un montón de cuestiones alrededor de Orcas y de Osvaldo y empiezo a ver como vacíos en la historia que me da mucha curiosidad y digo, bueno, me daban ganas de investigar. Finalmente me decido en el año 2016 y arranco una aventura que lleva 9 años y medio. En el camino me conozco con el señor y terminamos publicando este libro ahora hace poco. Podría decir que, ahora que te conozco, que Jorge es un curioso. Sí. Un curioso y músico. Sí, músico. ¿Empezaste a qué edad a tocar? A los 14. ¿Qué edad tenés ahora? 41. Ah, bien. Sí, empecé a tocar cuando falleció Osvaldo, casualmente. ¿Y qué fue lo que te acercó a la música? No, desde siempre, desde que tengo uso de memoria, ya la música de la tele me llamaba la atención, sobre todo el rock, y ya a los 6 años sonaba Guns N' Roses en casa y ya está. ¿Algún referente musical de aquel tiempo? No, muchísimos, qué sé yo, todos, los Rolling Stones. ¿Alguien que hayas dicho, lo mío es la guitarra y no la batería? No, bueno, en ese momento cuando era chico, Slash. Claramente, pero después nada, decenas de miles de músicos, trato de escuchar toda la música que se puede y siempre de hablar y si no conozco algo trato de que me lo cuenten y siempre de incorporar más música. Estamos hablando del génesis, todavía no hablamos del libro, estamos hablando de los creadores. No, nunca fue tan profunda esa entrevista. No, pero precisamente. Sí, bueno. O sea, bueno, yo soy de Misiones. Ajá. Desde el 2003 que vivo acá. ¿De qué pueblo de Misiones? Nací en El Dorado. Ah, mirá. Pero me crié en Posadas, en la capital. Lindo. Y estuve hasta la década hasta el 2002. Sí. En el 2003 me vine para acá. Y bueno, yo básicamente soy actor, performer, tengo zapata por ese lado. De hecho, me dedico un poco a eso. Y al mismo tiempo, escribo desde hace mucho tiempo, muchos años. Y previamente a esto, yo escribí un libro sobre B8. Sí.
que se Tenía llama... conocimiento de eso. Sí, que en realidad no es una biografía, es un ensayo de ideas sobre la importancia que tuvo B8 dentro del contexto cultural de ese momento y de por qué es importante y sigue siendo importante ahora, digamos, ¿no? Sí. De alguna u otra manera es un ensayo político-cultural. Ahora, fíjate vos, la pregunta que yo te hago es cómo entraste a mirar el contexto. Está bien, como un elemento cultural, decís, pero por el lado de la música empieza también. O sea, hay algo que también te Sí, claro. Yo tuve una banda de heavy metal en Posadas. En los 90. Ahora sí. En los 90. Ah, sí. Claro. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Necrology. Bueno, entonces todo empieza a cerrar todo. Claro. Hace muchos años, principios de los 2000, Mario Bello, que empezó él una investigación. Él trabajaba en la radio, en la radio de Los Chabán, con Walter Mesa, y empezó una investigación, fue a la casa de los padres, entrevistó a los padres y a otras personas para hacer un libro que iba a hablar de la carrera musical de Osvaldo, pero bueno, no lo pudo terminar por diversas razones y después perdió parte del material, pero otro lo conservó y bueno, con los años nos conocimos, yo haciendo la investigación ya lo contacté y con los años él aportó esa parte de la investigación y punto de vista y se sumó un poquito como colaborador y bueno, parte de su historia está acá también porque esa era la intención del libro, contar la historia de todos los involucrados en este universo de Osvaldo y de Orcas, ¿no? Buenísimo. Vos sabés que hay algo que siento una afinidad con vos, porque también soy un gran curioso. Uh-huh. ¿Viste? ¿Cuáles son? Nombrame alguna de las razones por las cuales este muchacho no pudo terminar ese libro, ese estudio. El libro. No, en su momento él lo contó, o sea, Sí. que A ver. Él publicaba que estaba haciendo el libro y empezó a recibir puteadas o amenazas o lo amenazaron en la calle, algo así comentó y bueno, en un momento como que se cayó la energía y no siguió con el libro. Yo la diferencia es que yo nunca publiqué que estaba haciendo un libro, era todo en secreto y pasé por un montón de malos momentos o momentos que quería dejar y no seguir, pero era en privado, en definitiva. Claro, pero hoy, ¿no? Que estamos acá reunidos, digo, me pongo a preguntar en esto, ¿es que lo habrán amenazado? A una persona que va a escribir algo. Ah, bueno, no sabe todo eso. No sabe todo, claro. No hay un universo orcas, anti-orcas, de peleas en el libro y en la vida de lo que pasó. Porque de fans que por una razón o por otra se enojan y te putean, te amenazan y pasan cosas. El tema era con los fans. Sí, con muchas cosas. Con muchas cosas. Son los fans, las bandas, el periodismo, es toda la época. Sí, está bueno abrir ese espacio para. Es muy grande, ¿viste? No es una sola cosa. No, pero digo, fans, gente, épocas, lugares. Sí. Personas. Y aparte, bueno. Personas. Bueno, pero las personas, ¿de qué trabajan? Esas personas. En este caso. Que pueden amenazar a otro. ¿Hay algún trabajo en especial que hacen? No. No sé. No. Esto fue. Digamos, forma parte de ya si quiere un chiste en el tiempo, digamos. Aparte es lo que debería contar él, claro. No, está bien, pero ¿sabés qué? No participamos. Claro, me llama la atención eso, ¿viste? De alguien que no puede continuar algo artístico porque lo amenaza. Bueno, pero también son muchos condimentos, ¿no? Tampoco es una sola cosa, digamos. Okay. Sí, en el sentido, ¿viste? De que también él lo quiso escribir el libro, o sea, la muerte de Osvaldo había sido bastante reciente. Esto es era un trauma muy grande. Muy trauma. Hay que recordar esto, ¿viste? Que no se puede reducir a una situación con personas y que ellos fueron los culpables. Es lo que pasó porque pasó en esa época, porque pasaban esas cosas. Y que había sido de esa manera, ¿no? Porque habían tomado parte de que iba a ser de una manera y iba a ser de otra. O sea, la muerte de él. Sí. Había sido que él se había quitado la vida o que lo habían matado. Estaba esa historia. Empezó a surgir esa duda en claro. el Populi, y eso caldeó más el ambiente y las opiniones y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros no nos quisimos entrar en esa parte. Nosotros fuimos por las partes de la vida de Osvaldo que no se conocían y tratamos de rastrear todo eso desde que B8, el libro empieza cuando B8 se separa en Brasil y Osvaldo se queda con el enano Rowek y bueno, empieza su viaje que termina volviendo a Buenos Aires y arma Orcas. Contamos esa historia, pero paralelamente contamos la historia de Osvaldo después de que fallece y todo lo que sucedió tanto con Orcas como los que tocaron en Orcas. Todo un paralelo vamos contando y son 2 líneas temporales para contar una historia que estaba incompleta para nosotros. En ese momento es lo que encontramos todos los datos de Brasil, de Sáenz Peña, de Villarrafa, un montón de cosas que faltaban contar de la historia de Osvaldo. Sí, claramente, o sea, desde la muerte de Osvaldo en adelante, el mito de Osvaldo fue creciendo, ¿no? Sí. Para bien y para mal, digamos, en el sentido de que, o sea, para mal en el sentido de que había mucha información que era
equívoca, digamos, que no era del todo así, y se lo tomaba como verdades. Y también pasa eso, ¿no? Que hay cosas que se toman como verdades hechas, incuestionables, como si fueran dogmas en el tiempo, ¿no? Y cuando uno comienza justamente a curiosear sobre eso, a investigar sobre eso, a preguntar sobre eso, hay una cierta resistencia. Muy humano, ¿no? Claramente que sí. No sé si se pueden imaginar lo fuerte que fue para mí enterarme de esto, de este libro, este maravilloso libro. Preguntar por qué Osvaldo y por qué no Samarvide o Robeck. ¿Por qué Osvaldo? Y porque la historia de Osvaldo tenía características muy precisas. Había un relato que contar que unía muchas de esas historias, también la de Samarvide y la de Robeck y la de otras personas. ¿Cuál es la diferencia que había como para elegir Osvaldo como Y centro de toda esta historia? Osvaldo hace como o sea, según lo que investigamos y lo que fuimos reconstruyendo, en un momento llegamos a la conclusión de que Osvaldo hacía una especie del camino del héroe o del antihéroe. Totalmente, estoy de acuerdo con vos. Había como un rise and fall, había como un aprendizaje, Totalmente. había como consecuencias, había como una vuelta, un retorno al hogar, y todo eso lo fuimos investigando y fue tomando forma, y ahí nos dijimos, ¿cómo hacemos para transmitir esto y que la gente entienda lo mismo que nosotros? Claro, y básicamente esto, ¿no? También que tiene que ver con la idea de que Osvaldo forma parte de una comunidad. Él quiere salir de la comunidad, ¿para qué? Para transmitir lo que él quería transmitir, que era la música, su pasión por la música. Pero eso tiene un precio, ¿no? Ese precio, de alguna u otra manera, lo pagó. Él vuelve al barrio después de toda esa vuelta que hace, y vuelve, y justamente compra una casa, está muy cerca de acá, ¿no? La casa donde él fallece. Mirá vos. Sí, a unas cuadras. Y... A unas cuadras vivía también. Claro, sí. Y entonces y está atravesado todo, o sea, por un lado, la historia del barrio, la historia de la música en los últimos 40 años, si se quiere, cuando él vivía y después, digamos, la historia de B8, la historia de las agrupaciones más importantes dentro del género acá en Argentina, y también una historia de amistad, historia de música, de cómo se compartía la música, de cómo se vivía la música, de qué manera, esto que comentabas hoy con respecto a los trucos, ¿viste?, de guitarra que se ocultaban entre sí los guitarristas, ¿no? Sí. Todas esas cosas que en ese momento se hacía porque había mucho celo con respecto a la música. Muchísimo. Y aparte la idea también de la iniciación. Uno se iniciaba en algo. Había un proceso para eso. Se está abriendo un nuevo camino, un nuevo lenguaje y una nueva forma de comunicarse. Y me pregunto, porque se habla de un legado. ¿Cuál para ustedes dos es el legado que dejó Osvaldo? Tenemos muchas cosas para decir, porque Son muchas. el libro lo resume en esas 600 páginas. Sí. Está la banda con que lleva su nombre, el nombre Orcas. Sí. Está Reinará la Tempestad. Está también Cristian Bertoncelli con su proyecto, pero también está tal persona que fue plomo de Osvaldo y terminó siendo productor en otro lado. Hay mucho legado. Por haberlo conocido a él, la vida de muchas personas cambió. De hecho, nosotros que ni siquiera lo conocimos en persona, nuestras vidas cambió. Y este libro nos reunió, ¿entendés? Entonces, todo eso es un legado. ¿Qué pudo hacer una persona para modificar algo en mi vida? Ojo, estamos hablando de mi vida, ¿eh? Sí. Bueno, pero acá tiene que ver con las elecciones personales, Sí. y también lo que está más allá de la razón también, que tiene que ver justamente con el misterio, A ver, contame eso, me gusta el misterio. con la idea de la intuición, digamos. Sí. Osvaldo fue una figura totalmente carismática, ¿sí? Alguien que tenía ese don, Estoy de acuerdo. ¿no? Tocaba a la gente y la tocaba de manera muy especial, hasta el punto que todavía estamos recordando y hablando de él, Sí. ¿no? Después de tanto tiempo. Y hay algo que tiene que ver con la elección personal, porque también Osvaldo forma parte de una línea, si se quiere, hacemos un trazado, ¿viste?, con determinados personajes, ¿viste?, que están también dentro de la bohemia, que son como, entre comillas, los santos perdedores, ¿no? Gente que, por un lado, no detestaba tener un oficio, no querían trabajar, no querían formar parte de la cadena capitalista del mundo, digamos, estaban por Sí. fuera, Sí. vivían una vida totalmente despojada, una vida totalmente errática, una vida que trataba de evitar los compromisos, las responsabilidades, ¿no? Claro, sin embargo, el Osvaldo que yo conocí trabajaba. Claro, sí, tal Y cual. en varias cosas. Parte de su transformación. Claro, Sí, claro. O sea, entonces Estamos viendo, viste, una transformación. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede hacer externo a uno que haga que una persona se convierta en otra cosa? ¿Qué les parece? El momento de clivaje, sí, ese momento de cambio. Profundo. Que después, aparte no solamente de cambio, sino que ese cambio me está armando un destino. Y bueno, yo creo que el primer cambio que tiene Osvaldo es cuando él decide irse del barrio, cuando creo que él ve la posibilidad en B8 de trascender el barrio e ir a algo que realmente tenía un potencial que evidentemente después se capitalizó.
Esa transformación la contamos nosotros en un capítulo donde conoce primero a los de Humedad Relativa Ambiente, después a los de Anadés, se empieza a sumar a las zapadas acá en lo de la tía Malena, después hacemos un salto en el tiempo y está con Ferpita, que tocaba en Heroicos Sobrevivientes, que también tocaba con Gustavo Rubio y el baterista se llamaba Lagarto, y tocaban acá en una cerrajería en un sótano, una banda se llamaba Escarlata. A través del Lagarto, que es como contamos porque esto lo encontramos gracias a la investigación de Mario Bello que antes hablábamos. Mirá. A través del Lagarto nos enteramos que en ese festival de Chacarita donde toca B8 su último recital, porque antes se llamaban Alarma, ya se conocían, pero bueno, como que no hubo onda para que Osvaldo entre y toda esa historia, y el Lagarto pues, se cuenta en su relato que le cuenta Mario, porque falleció después, yo no lo entrevisté, cuenta que él le dice a Ricardo, ¿querés un guitarrista para B8? Acá lo tenés, ¿entendés? Y ahí es como que empieza una historia nueva para Osvaldo, que hasta ese momento era todo con el barrio, San Francisco, lo que nombrábamos ¿Vos te acordás ¿entendés? en qué año salió el primer disco de Black Sabbath? Yo no me acuerdo. Hace poco se conmemoró el disco. ¿Cuándo fue? Ahora en febrero. Que precisamente se llamaba Black Sabbath. Sí. Bueno, a Osvaldo no le gustaba Black Sabbath. Claro, eso es lo que decimos. O sea, esa frase sale. claro, a él le gustaba Yes, le gustaban los gatos, era fanático de Papo. Claro, sí. Color humano. Claro, le gustaba Mino mucho Molinari. todo eso, esos power Sí. trio, viste, de aquel tiempo, viste. Y vos fíjate que era música, era un rock, viste, medio progresivo en aquel momento. Sí, ¿viste? claro. No era el rock que dice el rock cuadrado, viste. Sí. Sin embargo, él termina siendo, viste, un guitar hero, viste, del thrash metal encima. Claro. Y yo digo, pero yo no entendía eso. No entendía. Bueno, para eso está. Claro, está bien, Ahora sí. lo puedes entender. Claro, ahora sí, tengo, Más o menos. tengo un poco 600 y más. pico de hojas para entenderlo. Claro. ¿viste? De que de repente se enamoró de algo que antes él no quería. Claro. Sí, exactamente. ¿viste? Ahora, Digo, ¿cómo se produce un cambio tan rotundo de alguien que no quiere algo, que no le gusta y que le gusta otra cosa? Hay momentos de revelación. Claro, con la guitarra de Page, ¿viste? O sea, vamos a hacer. Está bien, es la guitarra de Page. Él, que le gustaba, estaba enamorado del blues. Sí. Sí. O sea, y tocaba fantástico el blues, ¿viste? Y de repente lo escuché tocar eso. Bueno, nosotros hablamos después cómo él empieza a volver al blues en sus Claro. últimos años. Y hasta él lo declara en una nota. Que quiere tocar blues, que quiere cantar, ¿viste? Y como que regresa a esas raíces en los últimos años. Sí, es una rareza dentro del heavy metal que un guitarrista de blues se ponga a tocar heavy y marque tanto la cancha, ¿no? Marque tanto la historia. Después como que, nada, le picó el gustito. Él se escapaba a zapar con Papo, con el Conejo Jolivet. Claro. Tenía Eso sí lo sus- sabía. tocaba ahí con la Godoy, como te decía, noches de blues, se sumaba a zapar. Y quería hacer eso. Yo creo que el tipo tuvo momentos de revelación muy profundos y lo invitaron a la aventura y siempre dijo que sí. Pasara lo que pasara, sin medir consecuencias. Yo creo que por lo que me dicen ustedes, Osvaldo puso su energía en esto. Y se mimetizó con esto. O sea, todas aquellas cosas que de repente no le gustaban estando acá, las puso acá y la hizo carne. Hizo la música que así, tocaba, Sí. como tocó. Bueno, también es esto también de traspasar un límite, un umbral. Sí, totalmente. Cuando traspasas un umbral, ya es imposible volver atrás de la manera que vos te fuiste del lugar y al mismo tiempo eso produce un cambio. Ese cambio no es en el momento, sino que se va dando con el tiempo y al mismo tiempo él comenzó a encarnar eso que él de alguna manera quiso ser. Y después se transformó en ese pibe que todo el mundo quería copiar, en ese modelo, en ese ícono. Osvaldo fue, si se quiere, nuestro primer ícono dentro del heavy metal a nivel visual, a nivel estético, a nivel carilindo, a nivel esta cosa, viste, Fue el primer guitarrista que representó un guitarrista de afuera, para muchos. Eso es lo que dicen muchos Sí. fans, que de repente vieron en un escenario a alguien que veían en la tele, ¿no? Y eso fue importante, tanto para B8 como para Osvaldo, y él se destacó primero por eso. Cuando dijiste recién, los chicos lo querían imitar. ¿Qué quieren imitar eso? ¿Eso es lo que veían y lo que escuchaban? Sí, hay una frase en el libro que contamos de una historia hace muchos años de Osvaldo hablando con Graciela Barroso, la mujer de Gustavo Rubio, que le dice que los amigos del hijo de Javier se compraron el mismo jean que vos, las mismas zapatillas, preguntan cuándo vas a estar porque te quieren conocer. Había como un fanatismo con Osvaldo, la gente lo adoraba muchas veces. Y él hace poco hablábamos, que era muy receptivo con ese amor, dadivoso, o sea, con el fan, siempre que estuviera de buenas, ¿no? Pero entonces él pululó mucho, era muy bohemio, muy dado a hablar con alguien conocido como con alguien desconocido. Totalmente. Entonces,
Las historias son múltiples, siempre lo decimos. Mm. Acá estamos tratando de reconstruir una parte de su historia y de su vida, pero sobre todo de su esencia, que es la que se manifiesta, ¿viste? Para provocar estas charlas, que es un poco lo que decimos en el libro. Él quería que charlemos de él, eso lo dijeron sus amigos. Él charlaba en las mesas, Gatica, ponele, y le hubiera gustado que un día charlen de él. Sí, volviendo un poco a esta idea, ¿no? De qué es lo que llevó a cambiar, ¿no? Podemos decir también, siguiendo este pensamiento, ¿no? Que trasgrede las fronteras del barrio, va a B8, esto lo lleva a Brasil, de Brasil viene con una idea para hacer Orcas. Orcas fue la banda que él trató de armar en principio y siempre le costaba, hasta que finalmente lo logra, pasan un montón de cosas, ¿no? Y él, después de todo eso, cuando más o menos logra cierta estabilidad a nivel emocional, a nivel pareja, a nivel económico, se compra una casa, ¿no? Gracias también a la mujer de ese momento. Él vuelve al barrio y trata de reencontrarse de alguna u otra manera con eso que él había sido. También por eso también quería volver al blues. Hace un círculo completo. Y de hecho muere un año clave, 99, justo el cambio de milenio. Nosotros sostenemos que no sé qué hubiera pasado con Osvaldo en el 2000. Él era un chabón totalmente analógico. Formaba parte de una cultura que ya estaba en declive, digamos. De hecho, bueno, todavía sigue estando nuestra cultura, pero es lo menos dentro de este mundo totalmente informatizado, mediatizado, etcétera, ¿no? Osvaldo era justamente de carne y hueso. Le hubiese pedido un cambio que había que ver si estaba dispuesto a hacer. ¿Qué es lo que deja de enseñanza? Si yo leo el libro, ¿no? ¿Hay una enseñanza que me deja el libro? Tiene algunas, sí. Nómbrame una, por ejemplo. Primero que es medio un manual de cómo tener una banda, con aciertos y errores. Eso está bueno. Bueno. Hay mucha anécdota de banda, de sala de ensayo, de recitales que salen mal y todo ese tipo de cosas. Después está la enseñanza de que estos 40 años de música de heavy metal en Argentina valieron la pena. Todo lo que sucedió fue para algo y fue por algo y sirvió. Queremos dejar un poco de testimonio de eso, más allá de todo lo que pasó, que fue un montón. Peleas entre fans, pero mucho antes peleas con la policía y cosas más graves. Nada, se pasó por un montón de cosas. Orcas atravesó todo eso. Orcas es como un personaje en el libro, Osvaldo es otro, Villarrafo y Cespeña son otros, ¿entendés? Son como estas dimensiones que nos invitan a recorrer una época reciente, pero que ya tenemos la distancia suficiente como para empezar a analizarla y reconstruirla. Y creo que está bueno que ahora se reflexione sobre todo lo que sucedió para bien, ¿no? ¿La tuviste siempre tan clara del principio? ¿Los dos tuvieron claro el para qué del libro, del principio? No, pero justamente uno escribe, cito a un pensador que decía, uno escribe un libro porque no sabe. Okay. Uno escribe para saber, porque si uno escribe para confirmar lo que ya sabe, es al pedo, no lo escribas. Uno no va a escribir sobre lo que no sabe. Por eso es una investigación. Una investigación es algo que te va llevando años, es un proceso que uno atraviesa, uno tiene que poner el cuerpo para eso. A nosotros en ese proceso, bueno, a Jorge antes solo le pasaron un montón de cosas, ¿no? Que de hecho lo refleja, digamos, de alguna manera en el libro. Sí, pero que iban en paralelo con el libro que estabas haciendo vos también. Claro. O sea, ustedes me pueden decir, a ver, dígame si estoy equivocado, que frente a mí tengo a dos grandes curiosos. El último año fue a todo trapo. Bueno, y todavía nos seguimos sorprendiendo porque te conocemos a vos. Bueno, hicimos una entrevista. Bueno, 121 entrevistas. ¿Me pueden decir algo, por ejemplo? Uno a cada uno, algo que los haya sorprendido, pero realmente que hayan dicho, wow. No, yo siempre digo toda la parte de Brasil, donde vivió Osvaldo y que haber aportado un poquito más de datos a esa historia, y que el momento en el que escucha Metallica y empieza a refunfuñar con esto de hacer una banda, y de dónde viene el nombre de Orcas, estuvo muy bueno, costó bastante, pero entre varias voces se pudo reconstruir. Ese fue bastante asombroso. ¿Vos tenés otra? Sí, a mí lo que me sorprendió fue esto. Villarrafo, el barrio, los personajes, el club de barrio, todo eso que atraviesa la historia y lo conformó a él, ¿no? Porque uno también en algún punto es todo lo que compartió con los otros. Totalmente. ¿No? Y eso tenía Osvaldo. Osvaldo estaba ahí, era la voz de una otra manera, era el sentir del pueblo, ¿no, Osvaldo? Totalmente de acuerdo. Era barrio. Entonces, ¿Y cómo era el barrio, vos que lo conocés, el barrio de los 60, 70 acá alrededores? Viste, es como que mantiene el folclore intacto, ¿viste? No, es una reconstrucción histórica no solamente de la música, de la escena musical, sino también de esto, ¿no? Del barrio, de lo que fue el humus de Osvaldo, ¿no?
Bueno, Dolina dice en una entrevista que leí el otro día, habla de esta zona y del camino de Carbonilla, habla todo, y que dice que ya no vuelve porque ya no es lo que era. Sin embargo, nosotros damos la otra visión, que algo de lo que era está entre tanto cambio, está todavía en este lugar. No te quepa duda. Y acá se supone que tocó Osvaldo. No está bien el dato específico, pero hay amigos de él que dicen que un día tocó la guitarra acá con un baterista. Osvaldo estaba en todos lados acá, ¿viste? Sí. Olvídate, Osvaldo está por todos lados. Mucha gente tomó clases de guitarra acá también. Tiene su historia en la biblioteca. Bueno, qué bueno que nos alberga con esta charla. Aparte, para mí afuera es Sáenz Peña en los 70. Sí. Estamos aislados. Sí. Sí, está bueno. Es realmente un gusto para mí Poder encontrarme con ustedes que realmente hayan puesto parte de su vida para enterarse de la vida de Osvaldo, dejarlo con la claridad, viste, que él se merece, con el respeto que él se merece, como artista y como persona. Por nosotros y por muchas personas más. Nosotros Bueno, fuimos está bien. los catalizadores. Claro, Buenísimo. fuimos el medio para que esto aparezca. Buenísimo, no, está bueno. Pero mucha gente tiene que ver con esto, que está bueno. Sí. O sea, toda la gente que como vos quiso contar su historia con Osvaldo, hizo que pudiéramos completar la historia con lo que era nuestra investigación más periodística, gráfica. Y ahí el cuadro se completó y después era bueno escribirlo, y después la editorial, y después la foto de tapa, el diseño, la foto de internet, son un montón de cosas, prensa, o sea, todos te colaboran en algo para que cada vez podamos hablar más de Osvaldo y que su nombre se conozca, y que se conozca más allá del heavy metal, sino como ícono cultural, ¿no? Que tiene que ver un poco con toda esa historia que te decía antes, Gatica, Tanguito, Luca Prodan, Sokol, ¿entendés? Corneta, o sea, hay un montón de gente que representa ese antisistema, Iorio mismo, de una u otra manera. Creo que la de Osvaldo era la historia menos conocida. Bueno, ahora tratamos de que se conozcan muchos más datos. No hemos terminado, estamos en un proceso de conocer nuevos entrevistados. Bienvenido. Filmado, Gracias, muchas gracias. La maldición. Hay un audiovisual que piensan hacer también, ¿no? Estamos en eso, A ver, sí. Está, viste, muy... El pajarito, tengo buena información del pajarito. Está como el libro al principio, es toda una nebulosa, pero va en buen camino. Bueno, pero este le llevó 9 años, ¿no? Sí, en total sí. En total. Esperemos que te lleve menos. Pero ya hay ganas, Sí. hay ganas de seguir. Sí. El mensaje queda totalmente individual. Claro. De cada uno. Yo siento esto y quiero gritarlo al mundo, Sí. ¿viste? Y Osvaldo Tuvo la fortuna, la suerte de hacerlo con un coste. Claro. Sí. Aparte, bueno, esto, la música y un sentido de comunidad también. Porque la Totalmente. música apelaba a una comunidad, digamos, acá en Sáenz Peña y después con la comunidad heavy también, digamos. Sí, había una fuerte marca identitaria en cuanto a los valores musicales y a los valores justamente a nivel mensaje, ¿no? En aquel momento el heavy, acuérdense que era una fuerza que estaba apareciendo de la nada. aunque yo les comenté fuera del micrófono que había ya grupos que habían situado que después se fueron unos panqueques que se dieron vuelta para otro lado, pero bueno. Esa es una buena historia. Sí. Habría que Muy buena historia. Pero eso lo podés chequear por donde quieras, Vamos es a verla, real. De dos bandas, claro. muy conocidas, Aparece de un montón de gente que quiere decir algo en voz alta, ¿viste? Y que lo quiere decir golpeando la mesa con el puño. Claro, y aparte de esto, ¿no? También rescatar la historia de Osvaldo y de Sáenz Peña y del heavy en este momento, donde está todo de alguna u otra manera prefabricado. Totalmente Sí, de acuerdo. Acá no hubo nada prefabricado, fue todo real. Todo real. Todo de un sueño de gente que no quería hacer algo y no sabía cómo hacerlo bien del todo. Y fueron para adelante. Bueno, ya que está, les quiero preguntar a los dos algo que escuché, que me contó el pajarito este. El pajarito heavy. Bird. Pájaro heavy, sí, Heavy Bird me contó que de una frase que me quedó dando vuelta en la oreja que es: No en las guerras púnicas, eran las guerras heavy. Sí. ¿Qué era eso? Las guerras heavy. Y estos 40 años que te comento, desde que se separa B8 en Brasil y se forman las bandas Rata Blanca Hermética, Orcas y Logos, y bueno, empieza toda la historia del heavy metal argentino. Nosotros contamos inclusive más o menos hasta septiembre del año pasado, 2025, cerramos esos 40 años y bueno, contamos cómo fue la historia de Osvaldo a través de esos 40 años, tanto en vida como después de que falleciera, o sea, todo lo que sucedió. Pero centrándonos siempre en el legado de Osvaldo, pero también en lo que hizo en vida. Él hablaba mucho en diferentes cosas que descubrimos de tradición y cómo era. Modernidad no. Claro.
Sí, tradición y modernidad. Él quería unir eso, que no se olvide la tradición y aceptar la modernidad. O sea, está buenísimo lo que decía. Y están diferentes frases que aparecen en el libro. Hay mucho más de lo que se cree de Osvaldo. Gracias a las cartas que encontramos. Nosotros hablamos con Walter Guerra, que estuvo hace poco acá en la presentación. Él era amigo de Osvaldo, más chico que ustedes, era del 66. Pero él le tocó la colima en los 80 cuando Osvaldo empezaba con B8 y se carteaba con Osvaldo. Él tenía 3 cartas de puño y letra de Osvaldo. Mirá. 40 años la guardó. ¿Entendés? Una locura encontrar eso. Poder transcribirlo, y ahí habla de Albatros, habla de todo de todo esto, ¿entendés? Seguramente si lo lees. Esto es como, viste, la máquina del tiempo para mí se va a hacer. Seguramente. Seguramente, sí. Y aparte, bueno, esto, ¿no? Que el libro de Osvaldo, nos damos cuenta en la práctica, digamos. Lo editamos en diciembre, salió en diciembre, digamos. Estamos a ya casi marzo, y por la devolución de la gente, por lo que estamos recibiendo, es un libro que realmente, de alguna manera, conmueve, digamos. Cuéntame un poco eso de la devolución de la gente. ¿Qué pasa con eso, con el libro? Ha sido bastante buena, no nos han puteado, estamos bien. ¿Por qué no deberían putear? No, qué sé yo, la verdad que nos respetan. Ha habido muy buenas devoluciones, o sea, las devoluciones que soñábamos. Desde que la agilidad que tiene el libro para leerse, que empezás y no terminás, que los conmovió, que les reveló cosas que no sabían y las tomaron como las entendieron, lo que queríamos contar. La verdad que son... Y la frutilla del postre fue justamente acá, cuando logramos reunir a los amigos de Osvaldo, a la gente que lo conoció, y estuvieron acá presentes, ¿no? Y son personajes del libro. Gente que no se veía hace mucho tiempo, se encontraron acá. O sea, todo eso hizo el libro. Y todo eso, sobre todo, hizo Osvaldo, ¿no? Sí, todo nace ahí. Es muy loco. La muerte de Osvaldo, ¿no? Su desaparición física fue un gran trauma. ¿Sí? Un gran trauma. Y realmente, de alguna u otra manera, el libro lo pone nuevamente sobre el tapete. Contamos su historia para que de alguna u otra manera lo podamos despedir bien, digamos. Se pueda ir bien, digamos, y pueda crecer desde otro lugar, digamos, ¿no? ¿No será aquello, viste, la piedra fundamental como para que a veces entre esto y otras cosas más en este libro se pueda limar todas esas asperezas? Ojalá que sí. Siempre fue la intención, sí. Ojalá que sí. Sí. Digamos, el libro es muy orgánico también. Ahí volvemos un poco también a la imposibilidad en algún punto de escribir el libro. Porque el libro todo el tiempo estaba escapándose de sus bordes. Porque la historia todo el tiempo nos presentaba aristas nuevas. ¿Se entiende? Sí. Todo el tiempo la historia estaba viva. Estaba viva. Nosotros no podíamos domarla esa historia. Tenemos que conducirla. Lo único que podemos hacer es conducirla. Y al mismo tiempo, mucha información quedó afuera. Porque nos damos cuenta que en un momento queríamos contar todo. Es imposible contar todo. Tenemos que recortar y tenemos que elegir qué contar. Y sobre todo, qué no contar. Y ese material es justamente lo que nos está rondando para lo que viene, que no sabemos muy bien qué va a ser. Buenísimo. En nombre mío, y seguramente mucha gente más, hay una palabra que es maravillosa, que me encanta. Gracias. Gracias por haber pensado en esta persona tan brillante, tan única, y pensado solamente quizás en algo que todavía no saben qué va a pasar, que es los alcances que va a tener esta obra, ¿no? Y felicitarlos realmente a los dos, porque se nota que hay un corazón muy grande, musical, humano, estético, con respecto a contar una buena historia. Muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Un gusto conocerlos. Un gusto. Un gusto conocerlos. Hermoso, ¿eh? Hermoso. Bueno, chicos, quería saber, ahora sí, para toda la gente que escucha y que ve este programa de Inteligencia Artesanal, ¿dónde pueden conseguir esta joya? El libro lo pueden conseguir en serialeditorial.com.ar. Ahí lo pueden comprar con todos los medios de pago. Envíos a todo el país. También la gente que busca venderlo en sus provincias está como distribuidora de Headbangers. Y también está nuestras redes, Instagram y Facebook, @libro de Osvaldo Civile. También nuestro canal de YouTube en diferentes formatos. Ahí estamos publicando todas las novedades del libro. Muchísimas gracias. Nuevamente, frente a ustedes, una parte importante de nuestro querido rock de las bases, contadas por estos dos señores.
estas dos almas que se dedicaron directamente a hablar de un grande, Osvaldo Civile. Espectacular. 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 Bueno, gracias Jorge, gracias Luis por esta hermosa entrevista, por toda la buena onda que pusieron. Me parece que estos aportes a la música, a la personalidad de este gran músico, de este gran artista, Osvaldo Civile, son los aportes que queremos hacer de esta inteligencia artesanal para destacar no solamente la labor artística, sino la posibilidad de la expansión humana de un artista. Y este es otro informe para Inteligencia Artesanal. Nos vemos en la próxima. Gracias.